Me da mucho gusto verlos reunidos. También me da gusto poder ser útil para Dios. Así que me ha tocado el privilegio de predicarles el día de hoy. Y para ello les quiero pedir que por favor abran sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estoy poniendo el cronómetro para no pasarme. Así que ya quedó. Bien, el tema de hoy, hermanos, es un tema muy importante. Es la inspiración de las Escrituras. Vamos a leer el texto. Me gustaría iniciar leyéndolo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestro enfoque será nada más la primera parte de este texto. No lo escudriñaremos todo. Quiero mencionarles que a lo largo de toda la historia no hay estudio más importante que el estudio de la Biblia, pues el estudio de la Biblia es el estudio de Dios. Y dentro de este estudio se encuentran doctrinas. Una de ellas es la doctrina de la Biblia, que también recibe por otro nombre como bibliología. Y el día de hoy nos centraremos en la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Tal doctrina es fundamental y pieza clave para la bibliología y para otras más doctrinas, pues al reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, estaremos reconociendo y aceptando que la Biblia es la máxima autoridad para nosotros y que es la verdad absoluta, pues son las mismas palabras de Dios. También aceptaremos que en ella no hay, y por extensión, por ser palabra de Dios, aceptaremos también que en la Biblia no hay ningún error, que en la Biblia no falla, que todo lo que dice es verdad. Y también importante destacar que si no creemos ni obedecemos lo que la Biblia dice, es lo mismo que no creer ni obedecer a Dios, puesto que la Biblia es su palabra. Reconocer y no aceptar que la Biblia es inspirada por Dios es un grave problema y las consecuencias son las máximas, son las peores, porque al no reconocer esta doctrina, al no reconocer que la Biblia no es palabra de, que la Biblia es palabra de Dios, también entenderemos y aceptaremos que lo que la Biblia enseña no es verdad y que no es mentira, mejor dicho, y que es mentira. Y al verlo así, pues no nos vamos a poder salvar, no vamos a poder ver que somos pecadores, no vamos a poder ver que habrá un día en el cual todo hombre estará delante de Dios y será juzgado por Él. Y esa es la gravedad de no reconocer ni de aceptar esta doctrina. Ahora vamos a orar, hermanos. Mi Señor, le damos gracias por esta mañana que usted nos bendice. Gracias por este mensaje que será predicado. Le pido, mi Señor, que usted hable en nuestras vidas, que su Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a entender, Padre mío. Que por favor nos ayude a creer esta verdad que está en su palabra. Nos ayude a creerla, Señor, y a descansar en esto. Le pedimos también que nos ayude a no distraernos. En el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, bien, primero comenzaremos viendo qué es la inspiración de las Escrituras. Y vamos a leer otra vez el texto, 2 Timoteo 3:16, nomás la primera parte. Ahí está la clave de ello. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y quiero comenzar me gustaría ver primero, ver qué no es inspiración de las Escrituras, para ver el contraste de qué sí es inspiración de las Escrituras. Bien, ciertamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay ejemplos muy claros en donde Dios dicta qué palabras van a escribir los hombres. Un claro ejemplo es con Moisés. Vayamos a Éxodo 20, versículo 1. Literal, Dios dice: Moisés escribe esto, y Moisés escribe: así dijo Jehová, tal, tal, tal. Ahí vemos una manera, una especie de dictado. Éxodo 21. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de cada servidumbre, etc. Dios dictó estas palabras y Moisés las redactó, las escribió tal como eran. No le agregó ni le quitó. Así dijo Dios, así es. Es un ejemplo.
También encontramos otro ejemplo en Éxodo 34:27, que dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Igual otro ejemplo de esto se encuentra en Jeremías 9, 23 y 24. Este texto es de mis favoritos. Es muy importante lo que dice aquí. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Ya me lo llevo. Ahí está. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Son ejemplos del dictado. Dios dicta que quiere que los hombres escriban, los hombres escriben. En este caso Moisés, y en este caso también, pues, Jeremías. Pero, ¿qué creen? La inspiración de las escrituras es mucho más que un dictado. Es más que todo que ello. En la inspiración de las escrituras influyen muchos elementos. Pero, por ejemplo, uno pensaría, y lamentablemente así lo ve en algunas series o películas, está un individuo, de repente es posesionado por algo, y el individuo empieza a actuar como un robot, ¿no? Así como controlado. No fue así tampoco con las escrituras. No es que Dios, literal, vino al hombre y lo controló 100% como robot y el hombre, sin ver, así. No fue así. Así no fue la inspiración de las escrituras. Sino que en la inspiración de las escrituras hubo conciencia del hombre, del escritor, de tal manera que también pudo plasmar su voluntad, sus deseos. Pero aquí ocurre algo asombroso con la inspiración de las escrituras. Ciertamente el hombre es usado como instrumento y el hombre plasma en la Biblia sus deseos, su voluntad, su tipo de vocabulario. Por ejemplo, vemos que en las epístolas hay palabras que distinguen a Pablo, pero también vemos que en el libro de Santiago y en un fragmento de Hechos, en Hechos 16 y 15, vemos también vocabulario de Santiago. O sea, es interesante. ¿Por qué? Porque Dios, de una manera asombrosa, Él transmite y comunica lo que Él quiso usando los hombres. Y de la misma manera, véanlo así, los hombres escribieron con base en su personalidad y voluntad lo que Dios quería que ellos escribieran. De tal manera que no se afectó ni la voluntad humana del hombre en cuanto a su personalidad, pero tampoco se afectó el mensaje que Dios quiera comunicar. Eso es parte de la inspiración de las escrituras. Y esto lo vemos en varios versículos. Uno de ellos es Colosenses 4:18. Colosenses 4:18 dice lo siguiente: es el último texto de esa epístola. Dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Otro texto es 1 de Pedro 5:12, donde también es el último texto de 1 de Pedro, en donde Pedro menciona que por conducto de Silvano escribió, pues, esta carta. Dice 1 de Pedro 5:12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. También 3 de Juan 1:13 vemos similar. Dice el apóstol Juan: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Vean, se menciona que el mismo Pablo escribió la epístola de Colosenses, o que Pedro escribió 1 de Pedro por conducto de Silvano. También se menciona que Juan quería escribir muchas cosas, pero él se limitó para decirlas en persona. Y todos estos ejemplos son
todos estos textos son ejemplos de labor humana, de cómo Dios usó de instrumento a los hombres para escribir tales cartas. Ciertamente vemos que Dios usó a los hombres y que el hombre estuvo involucrado. ¿Por qué menciono esto? Porque hay dos extremos. Hay un extremo que dice que la Biblia es solamente el producto del labor humano, del trabajo del hombre, y está el otro extremo que dice que la Biblia es solamente un libro de Dios y que prácticamente Él no usó como instrumento a los hombres, o que no usó a ellos, o que no usó a ellos de una manera, ¿cómo explicarlo? Ahí les va de nuevo. Disculpen si me revolví. No, mi intención es confundirlo, sino explicar lo mejor posible. Hay dos posturas. O es completamente la obra del hombre, o es completamente la obra de Dios. Ok. Y nuestra postura es, sí, es completamente la obra de Dios. La palabra de Dios proviene de voluntad de Dios, de voluntad divina. Pero sí, Dios usó a los hombres. Dios usó a los hombres como instrumento suyo para plasmar sus palabras y ser registradas en la Biblia. Eso es lo que la Biblia afirma y muestra. Más adelante veremos otros textos que lo ejemplifican. El autor de la Biblia, mis hermanos, es Dios. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Silvano, no fueron esos hombres. Fueron el instrumento que Dios usó, recuerden. El autor es Dios. De hecho, ahora sí, vayamos al texto que es base y veremos que sí es la inspiración de las Escrituras de una manera más detallada. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí, con eso es suficiente. La palabra griega aquí, que dice que es escritura en español, es grafé. Grafé quiere decir los escritos. Y cuando Pablo escribió esto a Timoteo, no todo el Nuevo Testamento estaba terminado. Se estaba refiriendo ahí específicamente al Antiguo Testamento. ¿Pero qué creen? Pero también este texto, por extensión, en nuestros días, se aplica al Nuevo Testamento y los escritos de Pablo, de Pedro, de Santiago. Vamos a ver ejemplos de todo esto. Para empezar, de hecho también hay algo interesante, importante. A lo largo del Nuevo Testamento vemos una frase técnica que se usó, era, escrito está, escrito está, escrito está, el profeta dijo, el profeta tal, y eso era referencia a la grafé al Antiguo Testamento, a los escritos de los profetas. También vamos a ver un ejemplo de cómo la grafé, cómo el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios y tiene la autoridad divina. Vayamos a 2 de Pedro 3:16, por favor. 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Voy a volver a leerlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está hablando aquí de los escritos de Pablo, que eran difíciles de entender, y que los indoctos, los que no estudiaban, agarraban los escritos de Pablo y los torcían. Cambiaban el verdadero significado de lo que Pablo quería transmitir al escribirlos. Y aquí lo interesante, hermanos, es de que habla, vean esto, está el grupo de los escritos de Pablo y a la par menciona después, los indoctos e inconstantes tuercen los escritos de Pablo, al igual, también aquí dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Aquí las otras escrituras estaban refiriendo a los escritos de los profetas, a los escritos del Antiguo Testamento. Y cuando Pedro hace esto es muy interesante, importante, porque está poniendo en la misma categoría los escritos de Pablo, que son del Nuevo Testamento, en la misma categoría de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y la categoría es palabra de Dios. Lo está viendo así y lo está poniendo aquí en este texto. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, de hecho, en 1 Corintios 7, 10 al 16, vamos a ver algo muy interesante con respecto a esto. 1 Corintios 7, del 10 al 16. Primera de Corintios 7, del 10 al 16. Presten atención. Dice, 1 Corintios 7, del 10 al 16. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, es decir, no yo Pablo, sino el Señor. Es decir, los que están unidos en matrimonio, yo no mando, sino que Dios manda que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bien, aquí el énfasis es este. Ciertamente Pablo escribió. Estas epístolas las escribió Pablo. ¿Pero qué creen? En ella vemos la voluntad y las palabras de Dios. Y vemos en este mensaje que dice, mando no yo, sino Dios mismo. Haciendo hincapié en que los escritos de Pablo están en la categoría de escritos divinos, escritos dados por Dios. También vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. Es similar, de hecho. Aquí Pablo está afirmando que sus palabras, que el mensaje que escribió y este mandato de que el hombre no se separe de su mujer, proviene de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. Vemos algo similar. Dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, Pablo predicó el Evangelio, Pablo hizo sus escritos, y esas palabras que Pablo les mencionaba a ellos, pero aquí estaba hablando del Evangelio y de la instrucción hacia los tesalonicenses. Esas palabras, ese mensaje que dio Pablo a ellos, provenía de Dios. Era el mensaje de Dios hacia ellos. Eran las palabras de Dios a ellos. Aquí dice, las recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Otro ejemplo de esto, miren. Yo estoy aquí parado, les estoy leyendo la Biblia, les estoy explicando. Dios me está ayudando, pero ¿qué creen? Cuando uno explica correctamente lo que la Biblia dice y lo transmite a otros, uno está dándoles el mensaje que tiene Dios para ustedes. El mensaje que Dios está dándoles a ustedes. Lo que queremos lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios quiere enseñarnos, mejor dicho. Hoy estamos aquí, les estoy leyendo la Biblia, les estoy explicando, Dios les está dando este mensaje. Es similar en ese aspecto. Pero el punto es, total, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son grafé, son inspirados por Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento pertenecen a la categoría divina. El término Escrituras en 2 Timoteo 3:16 no solamente debe ser exclusivo a los 39 libros del Antiguo Testamento, sino también a los 27 libros del Nuevo Testamento. Ok, hay algo interesante también aquí. Vayamos a 1 Timoteo 5:18. Es otro ejemplo de esta extensión. 1 Timoteo 5:18. Sucede que Pablo cita dos textos. Cita Deuteronomio 25:9 y cita Lucas 10:3. Y lo interesante aquí es que a ambos textos los agrupa y también él los pone en la misma categoría divina. Los pone como grafé. 1 Timoteo 5:18, hermanos.
Dice así la palabra de Dios. Pues la escritura dice, es decir, pues la grafé dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es una referencia a Deuteronomio 25:4. Y después dice, y digno es el obrero de su salario. Esa segunda frase, y digno es el obrero de su salario, lo sacó del Evangelio de Lucas 10, versículo 7. Y es interesante eso. Pablo agrupa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto Deuteronomio como Lucas, en la misma categoría. Grafé, palabra de Dios, inspirados por Dios. Ahora les voy a hablar de la palabra inspirada. Dice, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos que la escritura es la grafé, antiguo y nuevo, ¿de acuerdo? Dice inspirada. Esa palabra es muy interesante. Proviene del griego theopneustos y quiere decir respirada. De tal manera que pudiéramos leer ese texto, toda la escritura es respirada por Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando leemos que es respirada o inspirada por Dios. Se refiere a que Dios mismo es la fuente y el origen de esta palabra. Si bien es cierto, Dios usó a los hombres para escribir este mensaje, detrás de todos ellos estaba el Espíritu Santo guiándolos, supervisándolos y ayudándolos para que comunicaran lo que Dios quería, este mensaje. Y es importante eso, muy muy importante, porque como les mencionaba, el hecho de que la Biblia sea respirada por Dios, el hecho de que la Biblia que el autor de la Biblia sea Dios, implica que lo que aquí tenemos es palabra de Dios, que es la verdad, que no tiene error, que no falla, y que cada una de sus palabras son verdaderas y son reales. Es decir, es real que habrá un juicio, es real que somos depravados pecadores, que es real que Dios es justo y santo, es real que no tiene por inocente al culpable, pero también es real que en Cristo Jesús hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Eso es real y es verdad porque es palabra de Dios. Y es la importancia de esta doctrina. Al conocer y aprender y afirmar que al reconocer, porque pues ¿qué pasa con afirmar, verdad? Dios mismo, Él se vale de sí mismo. Pero es importante que nosotros reconozcamos y aceptemos esta doctrina, porque tiene muchas consecuencias de no hacerlo. Les dije, la inspiración de las Escrituras es la base de la bibliología y de las demás doctrinas, porque si la Biblia no es inspirada por Dios, lo que la Biblia dice entonces no es verdad. Entonces no habrá un juicio, entonces no habrá un infierno, entonces no habrá salvación. Ese es el grado de importancia de esta doctrina, hermanos. Quiero hacer un paréntesis, brevemente. Hay muchas sectas, hay muchos grupos, hay muchas personas que no consideran que la Biblia es la palabra de Dios. Dicen, ¿cómo pues? Fue escrita por hombres. No, la Biblia fue un escrito hecho para controlar a los hombres. Y dicen tantas cosas, pero ¿qué creen? Están mal. La Biblia es verdad, es la palabra de Dios. Y lo que la Biblia dice es cierto y sucederá al pie de la letra. Toda persona que no crea que la Biblia es la palabra de Dios no va a creer que su mensaje es verdadero. Y entonces, ¿cómo se va a poder salvar? Ni le interesa a Dios, ni es consciente de la gravedad que algún día estará delante de Dios y que será enviado al lago de fuego. Esa es la importancia de esta doctrina. ¿Pero qué creen? El hecho de que únicamente la Biblia sea palabra de Dios, eso hace y excluye los demás escritos humanos, los demás escritos de hombres. A lo largo de la historia, especialmente a partir del siglo XIX para acá, o desde el XVIII, se han levantado muchas sectas y hombres diciendo, yo digo esto, Dios dice esto. Hoy en día hay un grupo muy, ¿cómo decirlo? Hay un grupo de personas que dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Hay gente que cierra su Biblia y dice, ¿saben qué? Esto ya no. Ahora les va la palabra de Dios. Ese es el extremo. Pensar en la inspiración de las Escrituras hace que la Biblia sea el único libro exclusivo de la verdad divina. Ahí dice toda la Escritura, toda la grafé,
todos los 66 libros, tanto los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, no lo que los hombres digan. Y bien, si cierro paréntesis. Ahora sí, volviendo a 2 Timoteo 3:16. El punto de este texto, hermanos, es total. Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, Dios es el origen y fuente de la Biblia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién la origina? Pues bueno, vamos a Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, el origen de la Biblia, de las Escrituras, el origen del mensaje que los apóstoles y que Cristo Jesús mismo dijo, es Dios. Es Dios mismo el origen de la Biblia. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué es importante la inspiración de las Escrituras? ¿Por qué Dios tuvo que influir en el hombre y llenarlo de su espíritu para que el hombre comunicara ese mensaje de Dios? Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En este texto vemos que nuestro corazón es perverso, es engañoso, nos equivocamos, fallamos. Si Dios hubiera dejado solo a los hombres para que ellos escribieran lo que Dios quiera comunicarnos, ¿qué creen? Ese mensaje que los hombres hubieran escrito hubiera estado lleno de errores, hubiera estado lleno de mentiras, hubiera estado lleno de ideas personales que nada que ver con lo que Dios quiera comunicar. Por eso es importante que Dios obre en el hombre para que el hombre transmita ese mensaje, porque si no, yo voy a decir que los hombres van a escribir mentiras. Sí, ok, ese es el punto, pero ¿qué creen? Dios no los dejó solos, sino que obró en ellos de tal manera que escribieran y comunicaran lo que Dios quiera exactamente. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a los hombres y los hombres hablaron y escribieron lo que Dios quiera comunicar por medio del Espíritu Santo. Y así tenía que ser. Dios tenía que intervenir en esto, porque si no los hombres iban a escribir mentiras, falsedades. Además de que, pues tiene sentido, véanlo así. Dios es infinito, Él es trascendente, Él es glorioso. ¿Nosotros qué somos? Finitos, nuestra mente es limitada, nosotros reprobamos, ¿verdad? Los exámenes, se nos olvidan las cosas, escuchamos algo, lo escuchamos, ya al siguiente día lo cambiamos. O sea, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos y olvidamos las cosas. Pero Dios no es así. Dios tenía que orar en los apóstoles y en los profetas para que ellos comunicaran exactamente lo que Dios quería mostrarles, lo que Dios quería que comunicaran. Ahora bien, y por medio de ese mensaje es que podemos conocer a Dios, es que podemos aprender de Él, es que podemos saber su voluntad, es que podemos saber qué es lo que Dios hace. Y quiero mencionar que hay dos tipos de revelación. Está la revelación general, que esta la encontramos, un ejemplo claro es Salmos 19, del 1 al 6. Esta revelación general
es aquella que es revelada a todos los hombres y que es visible en la creación. Por ejemplo, podemos ver las estrellas, podemos ver las montañas, los amaneceres, podemos vernos a nosotros mismos y ver cómo funcionamos y ver detrás de ese árbol, detrás de ese sol, detrás de ese humano, tuvo que haber alguien que lo creara. Y no solamente eso, sino que podemos ver la inteligencia, la sabiduría de Dios, su majestad y su gloria en ello. Salmos 19 del 1 al 6 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda a su calor. Wow. Bien, reitero, en los cielos, en los montes, en el firmamento, podemos ver la sabiduría, la inteligencia y el obrar de Dios. ¿Qué creen? También hay otra revelación, que es la revelación especial. Un claro ejemplo de esto se menciona en 1 Corintios 2:7 al 14. Ahora bien, la revelación general está en la creación de Dios, y ella nos hace ver que hay un Dios, que existe, que hay un creador detrás de todo ello. Pero ¿qué creen? A través de ella no podemos conocer a Dios personalmente, ni podemos saber cómo se llama, ni podemos saber todo lo que Él ha hecho, sino a través de su revelación especial. También la revelación especial tiene que ver con un conocimiento salvífico, es lo principal de ello. Y el ejemplo está en 1 Corintios 2, del 7 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, del 7 al 14. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros podemos saber quién es Cristo Jesús, podemos adoptarlo como Señor y Salvador, podemos ver y comprender que es un Dios glorioso, santo, justo, únicamente por medio del Espíritu Santo. Para entender cosas espirituales se deben de entender a través del Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. Y eso es importante. Entonces esta revelación especial proviene de Dios y su énfasis es la salvación del hombre. Vamos al siguiente punto. ¿Dónde se origina? Bueno, la inspiración de las Escrituras obviamente se origina en Dios, como es la fuente. Pero Dios obra a través del Espíritu Santo en el humano, en el hombre, para poner en su corazón lo que Dios quería que comunicara. Es muy interesante, porque yo veo en la Biblia que Dios, miren, le explico. Los hombres hablan a veces de sus escritos de experiencias que pasaron. Por ejemplo, David habla en los Salmos de sus experiencias personales que tuvo con Dios, a solas, que tuvo con otros hombres. Y lo interesante aquí es de que esas experiencias Dios las usó para que David comunicara lo que Dios quiera comunicar. Dios preparó a los hombres durante su vida, a los apóstoles y los profetas, para que a la hora de la hora, siendo guiados por el Espíritu Santo y supervisados por Él, comunicaran lo que Dios quería. Eso es muy, muy importante. Siguiente pregunta es: ¿qué métodos utilizó Dios en la inspiración de las Escrituras?
En Hebreos 1:1 leímos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Los métodos que llevaron a la redacción de los libros de la Biblia, mejor dicho, a la redacción o mejor dicho a la escritura de los libros de la Biblia, son muchos y son variados. A veces Dios le dio a Moisés palabras directas, le dictó lo que quería que él comunicara. A veces Dios usó pensamientos de Moisés para escribirlas y comunicar su voluntad. Algunos de los salmos los escribió David, de experiencias personales que tuvo con sus hijos, con el rey Saúl, o también las escribió con base a las experiencias que tuvo con otros. Por ejemplo, también Salomón reunió varios proverbios, también varios hombres después reunieron otros proverbios y escribió el libro de los proverbios. También está el ejemplo de Lucas, que él escribió su evangelio después de hacer una investigación exhaustiva, de andar preguntando, de andar investigando. Está el evangelio de Mateo y está Juan, que ellos escribieron su evangelio de manera, según lo que vivieron ante Jesús. Ahí está. Dios usó muchos métodos, usó muchas maneras para que estos hombres escribieran lo que Dios quería. De hecho, inclusive, también hay veces en donde esos procesos fueron únicos. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías lo que él quería que escribiese. Y Jeremías usó Baruch para que él escribiera el libro de Jeremías. Y en ningún momento nosotros le otorgamos el valor del escritor a Baruch, sino a Jeremías. Y decimos que Dios es el autor. Hay ejemplos así únicos. También Pablo, ocasionalmente, él usó a amanuenses o a escribas. Bueno, amanuenses. Utilizó y también escribió cartas por su propia mano. Está, por ejemplo, vayamos a Filemón 19. Filemón 19. Filemón es un claro ejemplo. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. La epístola de Filemón fue escrita por la mano de Pablo. Y ahí vemos, otros escritos fueron a través de un amanuense. Pero bueno, aquí lo importante de esto, sí es cierto, hay muchos métodos, hubo muchas maneras, pero aquí lo importante es que Dios guió e inspiró a estos hombres para que comunicaran su mensaje a los demás. Vamos con otro punto y quiero hablar con respecto a esto, a la inspiración plenaria de las Escrituras. Es algo muy muy importante esto. Hay hombres que mencionan que solamente algunas partes de la Biblia, o solamente algunos libros, o solamente algunas palabras son realmente inspiradas por Dios. Y no es así. La Biblia es completamente inspirada de Dios. Cada palabra registrada en la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esta inspiración? Quiere decir que lo que se menciona que en la Biblia ocurrió y pasó es verdad y es real. Vamos con un texto. Vamos. Mateo 5:18. Es muy muy importante esto. De hecho es muy popular, a ver si. Me imagino que algunos ya se lo saben. Mateo 5:18. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: bueno, desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vean, el énfasis de Jesús. Dice, cuando Jesús dijo esto, quería decir dos cosas. Dijo primero que todo lo que está en la Biblia, que todo lo que está en la ley, que todo lo que los profetas dijeron, se va a cumplir al pie de la letra. Aún el más mínimo, aún la más mínima palabra, aún el más mínimo texto, se va a cumplir al pie de la letra. Pero también no solamente menciona esto, sino también dice
Bueno, ¿por qué se va a cumplir? ¿Por qué se va a cumplir hasta el más mínimo hasta la más mínima letra o puntuación de la Biblia? ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es verdad. Y así como Dios dice que sucederá, sucedió. Por ejemplo, Jesús. Jesús está profetizado desde Génesis 3, que Él iba a venir y que Él iba a librarnos de la muerte y nos iba a salvar. Y a lo largo del Antiguo Testamento se habla de Jesús y se cumplió hasta la más mínima profecía. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, los escritos de los profetas son palabra de Dios, la verdad, y se cumple. De esa misma manera ocurre con el Nuevo Testamento. Cada promesa que hay para la iglesia se va a cumplir. Si Dios dice que Él nos va a salvar, si Dios dice que Él nos va a guiar, que Él nos va a dar fuerzas, que Él nos va a mantener firmes, es porque así va a ser. Él no miente, Él cumple sus promesas. Ciertamente cuando las personas nos dicen, voy a hacer esto, o tú tranquilo, confía en mí, pues dices, bueno, pero ciertamente esos hombres pueden fallar, pueden mentir, pueden rajarse, pero ¿creen? Dios no es así. Dios lo que dice lo cumple al pie de la letra, aún el más mínimo detalle. Y eso es importante. ¿Saben por qué? ¿Por qué todo lo que la Biblia dice se va a cumplir? ¿Y por qué todo es verdad? Porque es palabra de Dios. Porque es inspirada por Dios. Todo ello. Vamos con el último punto. El último punto es por qué es importante la inspiración de las Escrituras. Es importante que la Biblia sea inspirada por Dios. Porque si es así, proviene de Dios. Y es importante esto, porque al ser palabra de Dios, es verdad, se va a cumplir. Implica que cada palabra que está registrada es real, es verdad, y esto sirve como fundamento para todas las demás doctrinas. Como conclusión, muy breve ese punto, como conclusión, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo obró a los profetas y apóstoles para que ellos comunicaran exactamente lo que Él quería. Así que la Biblia es la misma palabra de Dios, y no creer ni obedecerla es desobedecer y no creerle a Dios. Tal inspiración ya ha terminado, no hay nueva revelación, ni Dios sigue dándonos nuevas palabras. Conocer qué es la inspiración y cómo Dios obró para inspirar a los hombres debería en nosotros traer seguridad y esperanza. Seguridad de que todo lo que está registrado en la Biblia es verdad. Y esperanza que al saber que al pie de la letra, aún la más mínima J y tilde se cumplirán. Pues Dios es la fuente, Él no miente y es la verdad. La Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Y no estudiar la Biblia es no conocer a Dios. Así que no hacerlo no es una opción y es un terrible pecado. Tenemos que dedicar nuestras energías, tiempo y vida al estudiar y conocer la Biblia, porque así conoceremos a Dios. Así también conoceremos cuál es su voluntad para nosotros, qué es lo que Él desea que hagamos. Así lo entenderemos y conoceremos más. La pregunta aquí es, ¿y tú qué harás? ¿Serás estudiante de la Biblia? ¿Conocerás más a Dios? ¿O seguirás sin estudiar la Biblia seriamente? Algo muy importante, hermanos, es que muchas veces, o si no diario, menospreciamos la Biblia. No la valoramos. Y al hacerlo estamos menospreciando a Dios mismo, porque es su palabra. Hermanos, Dios usó a hombres a lo largo de la historia de muchos años para que estos hombres escribieran su mensaje. Y esos hombres, Dios usó a muchos hombres, Dios hizo muchas cosas para que esta Biblia, este libro que tenemos, que no lo leemos, que no lo estudiamos, que muchas veces sirve como para la repisa o para... Total, Dios obró a través del esfuerzo de muchos hombres, del sacrificio de ellos, para que lo tuviéramos en nuestras manos. Y no la estudiamos, no la conocemos, y esto está mal, hermanos. El que tú y yo tengamos una Biblia es un gran privilegio que debemos de disfrutar. Somos grandemente bendecidos. Somos el único grupo de personas que ha tenido en su mano toda la Biblia completa.
Inclusive está al alcance de un clic en el teléfono. ¿Y qué creen? Ni siquiera lo aprovechamos, ni siquiera la valoramos. Y esto no debe de ser así. El hecho de que sea fácil no significa que no hubo esfuerzo, que no hubo trabajo, que no hubo muertes. Así que hermanos, valoremos y aprovechemos nuestras Biblias, estudiémoslas. Hay países en donde tener una Biblia es ilegal y es causa de muerte. Aquí la tenemos a nuestro alcance y la leemos. Mi intención con este mensaje, hermanos, es que primero valoremos la Biblia, pero que aceptemos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y el no conocer lo que Dios dice puede tener grandes consecuencias en nuestra vida. Vamos a ver, hermanos. Mi Señor, le damos gracias por su gracia y misericordia, su salvación, y porque usted obró a través de muchos hombres, de muchas maneras, para que pudiésemos tener este libro en nuestras manos. Le pedimos perdón porque muchas veces no valoramos ni apreciamos la Biblia, su palabra. Le pedimos, mi Señor, que usted nos ayude a cambiar esto, que usted nos ayude a ser disciplinados, a valorar su palabra. Ayúdenos, mi Dios, a estudiarla. Le pedimos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos ver realmente el precio y el valor de su palabra. Ayúdenos, mi Señor, a entenderla, ayúdenos a retenerla, a vivirla, a obedecerla y a predicarlos a otros, Señor. Todo sea para su gloria y honra. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.